Bueno, bienvenidos. Esto es el proyecto Ideas y que es una especie de podcast donde vamos a invitar a un montón de gente a hablar sobre un montón de cosas. Me llamo Alex Gordostau y soy artista, vivo en Barcelona, España. Y bueno, tenemos a dos invitados que son arquitectos y que viven en otro continente, cada uno en el suyo, y que se presentarán ellos mismos. Por favor, que empiecen los juegos, ¿no? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Agustín Clarea. Vivo en Córdoba, Argentina. Soy arquitecto. Tengo mi estudio acá en esta ciudad y durante 7 años viví en Barcelona, donde conocí a Aleix y al tercer integrante, que es Everaldo. Hola, buenas. Me llamo Everaldo Morim. Em, Tengo una trayectoria que un poco mezclada. He vivido en varios países. Por supuesto, vengo de Brasil. He estudiado en Bélgica. He vivido muchos años en Portugal y en España, en Barcelona, donde he conocido a Aleix y a Agustín. Actualmente vivo en Montreal. Soy arquitecto y diseñador industrial, pero trabajo con el diseño de interiores para espacios comerciales. Bueno, este pequeño encuentro en esta grabación viene un poco de querer compartir una conversación entre tres amigos que se dedican a cosas artísticas y que desde hace mucho tiempo que no nos conocemos y teníamos ganas de hablar sobre un montón de temas. Y hace ya unos meses planteamos, sobre todo después de Miami Art Basel, que se realizó la primera semana de diciembre, si no recuerdo mal, donde hubo una obra de arte que fue muy controvertida porque muchos de los que estáis al tanto del mundo artístico a nivel internacional, salió la venta de una obra de arte muy controvertida que era una banana pegada a una cinta americana que se vendió por $120.000, ¿no? Bueno, pues a raíz de esto hablamos muchísimo sobre el tema y creíamos que a lo mejor este tema podría abrir un montón de temas más sobre muchas cosas, sobre todo de arte y arquitectura y bueno, quién sabe. Y bueno, por eso estamos aquí. Podríamos empezar hablando sobre esto si queréis, porque a mí me parece muy interesante como fenómeno, ¿no? Por supuesto. Bueno, a mí lo que se me ocurre inicialmente cuando escuché la noticia de la obra de arte esa vendida por tamaño $120.000. tamaña suma, me sorprendió mucho que bueno, a la vez no, pero me espantó, me trajo de nuevo el eterno tema de Duchamp y la idea de que el arte es todo aquello que se diga que es arte, entonces se convierte en algo más filosófico que en lo que yo, por ejemplo, entiendo por arte, que es un conjunto de cosas, ¿no? Hay una técnica, hay una sensibilidad y la transferencia, utilizando esa técnica de transmitir algo en un soporte específico. Bueno, yo quiero un inciso. En definitiva, podríamos hacer como 8 podcasts o 8 conversaciones de 5 horas cada una sobre qué es el arte y probablemente no nos pondríamos... Bueno, sí, quizá nosotros sí nos pondríamos de acuerdo, pero seguro que nos dejaríamos cosas, ¿no? Seguro. Yo creo que lo que creo que esta obra de arte y el precio y el contexto ha sorprendido a mucha gente y ha generado como una especie de época dorada de los memes sobre esto,
es por la relación objeto y valor, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que algo, ¿no? Que una banana bueno, pues, tal cual, literalmente, una banana de verdad, ni siquiera es una réplica de una banana, es una banana auténtica que se pudre al cabo de 4 o 5 días de estar ahí pegada. Y el precio, ¿no? Yo creo que esta dicotomía es la que la gente, entre ellos, pues todos nosotros, a mí no me sorprende y ahora creo que lo voy a poder desarrollar más ahora cuando a lo largo de la conversación, pero creo que es lo que más sorprende a la gente, es precisamente esto. ¿Cómo puede ser, ¿no? Que, hostia, una banana cueste $120.000? Y yo tengo algunas respuestas sobre el tema, pero quiero primero escucharos a vosotros. Mira, quizás tanto Everaldo como yo, por nuestra aproximación hacia el arte, desde el diseño, nosotros los arquitectos tenemos que trabajar tanto para llegar a plasmar una idea. O sea, hay un proceso que puede ser más o menos vacío, podemos estar más o menos formados, tener capacidades intelectuales o capacidades incluso técnicas para desarrollarlo, pero solo lo que es el esfuerzo que nos lleva, el tiempo que nos lleva plasmar una obra nuestra, y no digo que la arquitectura sea arte, aunque hay gente que la convierte en eso, pero que ver que alguien simplemente hace una cosa así, creo que a mí por lo menos me generó de entrada mucho rechazo. Rechazo obviamente por la sociedad cada vez más acelerada y consumista, y donde el todo vale, pero creo que también viene de ahí, de lo que decía Everaldo: no hay técnica, no hay una transferencia, una emoción. Realmente no lo entendí. Yo te hago una pregunta, Aleix, que es, cuando lo vi, lo primero que pensé es que el comprador, o sea, que estaban buscando tontos, pero quizás no, quizás los tontos somos nosotros. No, claro, es que, mira, ¿sabes lo que pasa? Que es lo que ha intentado introducir un poco Everaldo, que es la historia de la pregunta ¿qué es arte?, ¿no? El arte empieza en el Renacimiento, antes no existía la cuestión estética, bla, bla, y a lo largo de 5 siglos se ha ido demoliendo todos los valores que lo conformaban. A lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de los años 60, el mercado del arte se ha industrializado igual que la sociedad, al mismo nivel y a la misma velocidad. ¿Qué pasa? Que a nivel más conceptual, el arte tiene una definición tan amplia que prácticamente cabe todo, ¿no? A lo largo de estos 40 últimos años, sobre todo los últimos 20-25, desde los 90, el arte o sea, los valores del arte ya no mueven el mercado del arte. Es decir, claro, por el hecho de que haya un dibujo que esté bien hecho, no implica que vaya a costar más, sino que simplemente hay otros valores que se le presuponen a la obra. Por ejemplo, quién lo ha hecho, es decir, la notoriedad del artista. Y tú dices, bueno, ¿quién marca la notoriedad del artista? Bueno, pues otros artistas o la gente del mundo del arte, coleccionistas, ¿no? Gente que haya decidido pagar una serie de dinero por esa obra, ¿no? Pero bueno, sobre todo en los últimos tiempos, los medios de comunicación especializados todavía tienen más peso, y las redes sociales tienen peso, ¿no?, para dar valor a esa obra, ¿no? No es lo mismo ahora un artista que tenga 2.000 followers que un artista que tenga 22 millones de followers. Y no importa lo que haga, uno puede hacer hiperrealismo y el otro puede hacer dibujo naif o garabatos o bananas, y una banana cuesta $120.000 y el otro pues no puede ni vender cuadros, ¿no?, o dibujos. Entonces, lo que no se entiende en esta reflexión de la banana es que lo que está operando en esto es la notoriedad ya ni tan siquiera del artista, que se le presupone porque está en Art Basel y no es una de las mejores ferias del mundo, es la plataforma, sino la notoriedad mediática de la estracanada que están vendiendo. Es decir, muchas de estas ferias, y Art Basel precisamente no es una de ellas, pero hay otras que sí,
traen obras de arte o supuestas obras de arte que lo que pretenden es tener una notoriedad mediática. Es decir, que ocupen todas las portadas de todas las webs y de todas las revistas y de todos igual que nos enviamos nosotros memes. ¿Cuántas obras de arte ha conseguido eso en los últimos años, no? Que gente que... Yo no he estado nunca en Art Basel, desafortunadamente. No sé si vosotros habéis estado, pero yo estoy al día porque muchos de mis amigos van todos los años y exponen todos los años, pero aparte del millón de fotos que recibo de ellos, no trasciende ninguna otra obra. Con lo cual esta obra tiene... A ver, pero tiene una notoriedad el de por tema sí. es qué valor le da. ¿Eso tiene valor? ¿Tiene algún valor artístico trascender en una portada o en el artístico Instagram? no. Claro, artístico no. Para mí artístico no. Tiene un valor brutal a nivel de mercadotecnia, ¿no? Es decir, de los valores que conforman el mercado. Es decir, que encuentre porque uno dice, hostia, ¿es tonto alguien que ha pagado $100.000 por una banana? Claro, por una banana cualquiera probablemente sí, pero por esta banana no, porque es que es la obra de arte más reconocida de los últimos años. Y tú tienes una. Y la prueba ha estado en que no solo han vendido una banana, han vendido 2 bananas. Y no solo 2, sino que una tercera que encima han pagado $150.000. O sea, que se ha revalorizado mientras duraba la feria, que eso es prácticamente... Y tú dirás, ¿pero una banana de verdad? Bueno, te dan un papelito del artista conforme se ha inventado esta historia y ese papelito vale 120.000 euros, claro. Perdón, y el comprador... Ni siquiera te lleva la después, banana, claro. Claro, el comprador después tiene que ir a una verdulería. Depende, si compra muchas bananas y tiene el dinero para ello, es posible que sí, que abra una verdulería. Ahora, bueno, no sé si venderla, no lo sé. Bueno, de hecho, por eso yo decía el tema del valor de la banana es la plataforma, o sea, es el contexto donde sale. No se ha vendido una banana a $120.000 en la feria. Entonces, es un salón de arte y es como el aspecto de divisor de aguas o de algo nuevo. Es la novedad, es porque uno de los principios básicos del arte es la provocación, es hacernos pensar. Entonces eso sí. Claro, pero a mí me aburre un poco porque Duchamp tenía un sentido, pero en el siglo XXI hacer una banana no me resulta nada transgresor. A mí no me resulta trascendente. Es algo efímero y es algo como un chiste, es como el sabor de la estación, es el hit del verano. Sí. Mira, una manera por ahí de verlo y de entender el fenómeno, a mí me hace pensar en otro fenómeno similar que ocurre con el valor de la obra en arquitectura o el valor incluso, nosotros también en el estudio hacemos mucho interiorismo comercial y interiorismo residencial. Dentro de lo que es interiorismo residencial, volver a Argentina nos enfrentó a una realidad claramente diferente a la que teníamos en Europa. Incluso Argentina con respecto a algunos países limítrofes, como puede ser Brasil o como puede ser Chile, donde sobre todo ciertas clases altas se permiten el diseño como una forma de lujo, ¿no? Y esto se da porque esas sociedades, tanto las europeas como te digo en el caso de Chile y Brasil, desde hace años reconocen en el diseño un valor. En la ciudad donde yo me encuentro, recién ahora en los últimos años se está logrando que la gente vea un valor en el diseño. Y al final la gente lo que le interesa es lo que piensan sus pares y lo que ven sus pares. Nadie se compra una obra de arte, o quizás sí, hay gente que lo hace, por supuesto, solo para apreciarla. Mucha gente lo hace simplemente para que el otro sepa que la tiene, porque en la sociedad en la que se mueve es importante tener un cuadro de tal, o un mueble de tal, o una casa hecha por tal. En definitiva, ¿no? La sociedad le termina dando más valor a lo que los otros ven de la obra que a lo que uno le puede llegar a interesar tener en su casa, una banana.
Sí, Hay el tema de la grife. El tema de la grife que aporta un valor a un inmueble. Por ejemplo, si es un inmueble, compras un piso en un edificio que ha sido diseñado por Philip Stark. Y eso sí, es como comprar una pieza Prada o algo de Louis Vuitton que tiene su valor para la gente y que es algo que es un símbolo de estatus y que la gente se lo compra porque sabe que su valor va a rendir, va a cotizar mucho más. Hay otra cosa que en lo que estáis diciendo que mucha gente tiene esa misma mirada, ¿no? Es decir, continúa valorando la obra de arte como lo que es desde casi, o sea, desde una mirada desde los valores artísticos. El problema, claro, hay el resto que juegan un papel muy importante en lo que valen esas cosas, que son la gente que invierte en arte, ¿no? Pues como quien invierte en bolsa o invierte en otras cosas, pues invierte en posibles rentabilidad a X tiempo, ¿no? De lo que se va a revalorizar una obra. Y esas personas o esas compañías, pues hay compañías que se dedican a esto, no compran esas obras de arte para apreciarlas de ninguna manera, sino que simplemente analizan y dicen, bueno, a ver, la trayectoria del artista, tal, cuánto cuestan los cuadros, tal, cuánto ha subido, tal, pim, pam, pum, cuál es... Eso no se un poco devalúa. como... Claro, supuestamente, hasta el año pasado, que no había pasado nunca en la historia, un top artista contemporáneo, en este caso Damien Hirst, se le había devaluado su obra un 20%. No, nunca antes en artistas de su categoría había sucedido, con lo cual el arte, cuanto más se acerca cuanto más utiliza los valores de la mercadotecnia, sí, más absorbe también las claro, partes negativas del mercado, ¿no? Que es que oferta-demanda, y si hay más oferta que demanda, los precios bajan. Entonces... Pero el Damien Hirst es el que hizo la portada de Blur, ¿vale? Damien Hirst es el que hizo la portada de Blur, pues no lo sé ahora. De las 4 caras. Que hace esos dibujitos en línea como muy de ilustración. Sí. Así como... No, Damien Hirst es el de los puntos de colores, el del tiburón cortado en trozos, Bien, el de sí. la vaca cortada en trozos. Bien, La bien. última exposición gigante que hizo es esa, como que se inventó un naufragio de un barco que lleva un montón de tesoros y se inventó un montón de esculturas. Esta exposición estaba bien. Yo no soy gran fan de Damien Hirst, pero sí, es el de la calavera de diamantes, básicamente. Bien. Que esa obra sí la conoce todo el mundo, ¿no? Que es ahora creo que es el top 2 o el top 3 más cotizado del mundo, y Kunz le ha sobrepasado. Si no recuerdo mal, tampoco lo he consultado ahora mismo. Pero perdona que te he cortado. Mira, yo me quedé pensando en una cosa. Vos estabas diciendo de la importancia mediática que había logrado, que había alcanzado esta obra, y que si bien esto no le da ningún valor artístico, sí le da un valor a la feria, y le da un valor en el sentido económico, ¿no? Con todo esto que está pasando en este momento, bueno, por la fecha, si alguien ve el podcast en algún momento, estamos en pleno aislamiento, estamos todos en la misma situación. ¿Vos creés que todo esto va a cambiar de alguna manera después, cuando salgamos del aislamiento y después de tantos meses por ahí pensando que quizás ya no debería haber lugar para cosas por ahí tan superfluas? ¿Crees que vamos a cambiar en algo? Yo creo que no, porque para que un artista pueda generar, creo que no va a cambiar nada, por la mera razón de que aquellos que han construido esta estructura, dijéramos, ¿no? Esta estructura capaz de vender
pues bueno, la obra de este señor a este precio. Han invertido mucho tiempo, mucho trabajo, mucho dinero en hacer que esto valga esto, y en definitiva el objeto no importa, lo que sea, y no creo que todos estos valores, dijéramos, más seguros dentro del mundo del arte, nadie va a dejar que esos valores desaparezcan, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿Y no a no ser que pensás, desaparezcan las personas... más allá de que no desaparezca ese valor, no pensás que todo esto que está ocurriendo de alguna manera va a tener una repercusión así como muy directa, muy rápida en el mundo del arte? Además de por la falta de dinero que va a haber, evidentemente, pero digo, se supone que los artistas son gente sensible ante todo y conectadas con las cosas que ocurren. Me parece que lo que está ocurriendo es tan global, tan fuerte, que casi naturalmente podría generar alguna, no sé, nueva corriente, nueva mirada, ¿no? ¿Qué crees? Bueno, a ver, las cosas estoy convencido de que van a cambiar. ¿Cómo? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que entre Duchamp y a día de hoy han pasado pues 105 años. Hemos pasado en medio 2 guerras mundiales, la Guerra Fría y otras muchas cosas, y la obra de Duchamp continúa valiendo lo que vale. Con lo cual, mientras exista la civilización occidental o cualquier otra que valore el arte de forma económica como lo está haciendo, y los conceptos que la soportan, pues habrán algunas obras que sobrevivan al paso del tiempo al precio que se pida. Yo, en ese aspecto, o hay un cambio brutal. O sea, no creo que haya una correlación directa entre lo banal de ciertas obras y su precio, y que esto que estamos viviendo ahora vaya a afectar en absoluto. Bueno, es una opinión personal, O sea, de repente los 200 millonarios del mundo que más invierten en arte, después de esto no dirán, mira, ¿sabes qué? Voy a dejar de invertir en lo que llevo invirtiendo los 10 últimos años, que son millones de euros, de dólares o de yuanes o de lo que sea, y a partir de ahora, porque el resto del planeta ha tenido el coronavirus, ahora voy a comprar cosas que no sean banales. Yo creo que no, Bueno, a mí me da que no, pero... no sé vosotros. Bueno, yo creo que va a afectar a la noción de estatus de la gente, y de todo, y por supuesto va a lo que uno busca en términos de aceptación de los demás, o de admiración de los demás, sea por algo que tiene o algo que... Sí, eso, algo que se compra. Creo que va a cambiar un poco, ¿no? Pero esto es una pregunta. ¿No creéis que el tema de la exclusividad o la ausencia o sea, la falta de lo común, ¿no? en un montón de cosas ya es consustancial a nosotros? Es decir, el oro, por ejemplo. El oro es un material que no se encuentra mucho en este planeta. Sí. Y su propia escasez lo hace un material preciado. Sí. Yo creo que las obras de arte van en esa misma línea. El hecho de que haya pocas... Pensé que estabas Claro. para decir la inteligencia y el sentido común. Se deberían valorizar. Bueno. Sí, eso también te hace cada vez más sí. raro. Sí, sí, sobre todo según qué esferas, desde luego que... pero sí, no sé. Pero mira, sí, ¿no creéis que es... pero mira, siguiendo con lo que decía Everaldo, vos te imaginás que en un futuro inmediato, porque obviamente que como vos decías, ha pasado guerras mundiales y no han cambiado nada, pero existe la posguerra, ¿sí? Nosotros tendremos una post-crisis de coronavirus. ¿Vos te imaginás que en un futuro inmediato, post-crisis de coronavirus, podría aparecer otra banana, o que el mundo no lo tomaría de la misma manera? ¿Sería buena publicidad hoy para una galería de arte vender una banana en medio de esto a $150,000? Claro, por supuesto. Es que no veo que haya cambiado nada
de forma sustancial como para que no aparezca otra banana. Porque la banana, en definitiva, no deja de ser un inside joke del sector. Sí. ¿no? Pero yo creo que ha ahora sería trascendido visto... a nivel mediático. Yo creo que en este momento, por ejemplo, sería visto como una agresión. Bueno, eso... Y mucho mejor, porque más Sí, prensa sí. tendría. O sea, Pero todavía igual, sería igual, una obra de arte igual más cojonuda. Bueno, hay una polarización en todo. Entonces yo creo que hay un mensaje, un meme que he recibido, que he visto en un montón de sitios, traducido a distintos idiomas, que es una frase que creo que ha sido dicha por una enfermera o una médico española. Y era algo como, bueno, pagáis tanto a Cristiano Ronaldo y a Messi y ahora preguntaros qué harán ellos acerca del coronavirus. Y entonces, como para decir que se paga muy mal a la gente, a los médicos y a los enfermeros, a la gente que lidia con los servicios básicos, ¿no? a la población. Y eso es una comparación que no tiene ningún sentido hacer, sea cuando sea. Total. Y entonces yo decía, Totalmente, pero, sí. y yo me planteaba como, pero va a hacer ahora un caballo de guerra Pero es un discurso hacia Hollywood también, porque esta gente gana... Es un discurso populista. Gana esto, sueldos ¿no? de derechos de imagen por todo el mundo, y ahora vas a decir que se planteen un sueldo como de un cura, que un franciscano o algo así. O sea, bueno, No, con lo bien. que me den de yo comer... no digo obviamente eso. De hecho, si la pregunta la hiciéramos al revés y sobre si yo pienso que la gente va a cambiar después de esto, lamentablemente creo que no para bien. Pero La pregunta es, vale, la pregunta está bien hecha, pero es muy poco específica, en el sentido de que, sí. ¿qué interpretas tú que se debería cambiar y qué interpretas tú como, o qué identificarías tú como un cambio? Porque claro, decir qué va a cambiar, o sea, vamos a ser más ecológicos en alguna manera, vamos a ser después de una crisis, no sé, Bueno, todos los indicadores sociales de riqueza, de desarrollo a nivel global en todo el mundo están mejor que sí, nunca, pero excepto contaminación. Las características humanas no cambian. O sea, siempre tendremos la envidia, siempre tendremos todo eso. Bueno, sí, entonces, claro. siempre tendremos la gente que se aprovecha de situaciones y la gente que en estos momentos saca su mejor, ¿no? Y se compadece y tiene compasión y ayuda a los demás. O sea, es probable que haya una variación en la escala y haya un acrésimo de gente que se importa con los demás y que a lo mejor pensará en términos de toda la humanidad y no de su rinconcito. Claro, pero eso es la mirada Claro. de la economía como suma cero, ¿no? Es decir, que hay un número limitado Claro, de dinero en el cual, si yo me gasto tanto, alguien no está ganando en otro sí. sitio, ¿no? Y esto es mentira, no Claro, funciona así la economía global. Entonces, si no funciona así, ¿a mí qué coño me da que un señor se gaste $120.000 en una banana? O sea, para empezar, esa es la primera pregunta que me hago, ¿no? ¿Qué le importará a la gente en qué otra gente se gaste el dinero? No, por y supuesto. mucha gente te dirá, bueno, es que hay mucha gente que pasa hambre, ni siquiera puede comprar una banana de verdad, a precio, dijéramos, de mercado de verdulería, ¿no? Y eso es moralmente reprobable, Sí. por supuesto. Pero el hecho de que haya un señor que se gaste eso en una banana en un momento concreto y determinado por ese precio no exime el hecho de que se requiera de una infraestructura determinada para proporcionar bananas a aquellos que quieran o que la necesiten, ¿no? En otro contexto. Esta comparación entre precios desorbitados para según qué cosas y otras es el mismo ejemplo que has puesto tú con Messi y Sí, los doctores, ¿no? Que
los doctores ahora están haciendo una labor acojonante en todos los países del mundo, pero para mí es peor un soldado, por ejemplo, que está ahora mismo. Imagínate un soldado que lo han enviado a, no sé, desconozco los conflictos bélicos activos, ¿no? Pero... ¿Y estarán todos en aislamiento también o no? No sé cómo funciona. No lo sé. A ver, tengo una pregunta, Aleix. Bueno, la cultura de los memes nos ha invadido como nunca. Y de los más interesantes era que un artista se reía con la idea del aislamiento, con la idea, decía 15 días de aislamiento, y los artistas y los diseñadores justamente riéndose del mero concepto, porque como que somos, si hay alguien preparado para estar aislado, somos nosotros, ¿no? Gente que se dedica por ahí así introspectivamente a algo durante mucho tiempo seguido y prácticamente se olvida del planeta en medida que se le permita. ¿Qué pasa en este momento? Perdón, pero ¿qué pasa en este momento que es al revés? Que es el mundo el que no te permite salir y no vos el que has elegido la introspección. ¿Qué hacen? ¿Cómo están? Pues creo que, claro, para todos los trabajos todos tenemos un perfil psicológico determinado, y que mejor que tu perfil, o sea, mejor que hayas tenido la suerte de escoger un trabajo que encaje con tu perfil psicológico, si no, pues tienes bastantes problemas para los artistas. Sí, claro. Entonces, los artistas que lo hacen por vocación y que han escogido esto porque les gusta y tal, ya es un perfil psicológico que le agrada estar encerrado en su planeta, ¿no? durante un tiempo indeterminado. Por ejemplo, para mí esta cuarentena no ha significado un trastorno significativo de mi día a día. Bueno, no puedo ir claro, no salgo de forma habitual a hablar con alguien, pero el día a día, lo que son las horas de trabajo y las horas de noche, por ejemplo, yo es que hago exactamente lo mismo. Sí, no voy al gimnasio. No puedo ir a una terraza a hablar con algún amigo el fin de semana, o no puedo ir a una reunión presencial, pero el resto es esencialmente lo mismo. Y la sensación para vos... perdón, dale, Vix. A mí, por ejemplo, lo que me ha cambiado la situación actual es el tema que, por ejemplo, cuando hablaba con la gente del tema de ser autónomo, uno de ellos, bueno, hay muchos que no me han llevado a ser autónomo. Uno de ellos es que es una cosa ser autónomo en el sitio, digamos, donde creciste y tienes una red de contactos muy desarrollada y que puedes seguir ampliando, y tienes toda una base de gente que te soporta, ¿no? Y otra estar en un punto ajeno. Entonces, a cada día tienes que expandir esta red y tal, pero no me voy a profundizar en ello. Lo que pasa es el tema de, por ejemplo, yo necesito mucho el ceremonial de ambientes distintos, o sea, de salir de la casa y ir al ambiente de trabajo, y de que cuando salga del ambiente de trabajo, he salido del trabajo, aunque claro, las ideas aún se me ocurren, las cosas se cocinan en la cabeza, a lo mejor en el inconsciente, pero estoy en otro ambiente, estoy en mi casa, y aquí no me ha restado otra que simplemente montármela así como los dos ambientes en el mismo. Entonces, claro, eso me ha cambiado la rutina, me ha disciplinado. No hay un fin entre una actividad y la otra. Sí. Claro, pero eso yo lo aprendí, por ejemplo, a las malas, ¿no? Yo creo que no peor que yo, porque esto sí. Bueno, yo los 2 primeros años de autónomo trabajaba 15 horas al día, 7 días a la semana, durante 2 años, hasta que me cogió una ansiedad, ¿no? Y tuve que bajar de 15 a 12 y de 7 a 6 días a la semana, y más o menos
Ya no hago eso porque los sábados ya no trabajo, y el domingo procuro que tampoco, pero si no, muchas veces trabajo el domingo por la tarde. Fue un trabajo como muy... Después del puñetazo me di cuenta de que o lo separas todo, estás perdido. O sea, vida personal y vida profesional, espacio profesional y espacio particular, aunque sea una cortina o una puerta, Sí. o afortunadamente porque el estudio aquí es grande y ese problema se soluciona prácticamente solo, ¿no? O sea, que no tengo la sensación de estar agobiado, pero Claro, bueno, tengo muchos colegas... En el caso tuyo, vos ya estás acostumbrado a tener dentro de un mismo sitio, tener dos espacios, uno en el que habitas y otro en el que trabajas, separado. Pero imagínate las millones de personas como Everaldo que en este momento, bueno, a mí me ha pasado lo mismo, han tenido que salir de una oficina o de un ambiente de trabajo y converger en el mismo lugar, en mi caso con familia, con 3 niños y con de mi golpe. esposa, que Eso además es peor, claro. es mi socia, converger en todo, ¿sí? Creo que es por ejemplo, en el caso de un diseñador, o le podría pasar lo mismo a un artista que tenga que convivir con más gente, no es lo mismo planear o plantear, bueno, durante el próximo mes me voy a encerrar en mi estudio a divagar sobre las bananas, o de repente de un día para el otro tener que ir a tu casa a convivir con todo el mundo, intentando producir mientras tanto, por ejemplo, para clientes desmoralizados por situaciones económicas perversas. Claro, es que yo creo que como arquitectos lo entenderéis. Bueno, yo desde la intuición, no desde el conocimiento, interpreto que por eso existen profesionales como vosotros, para diseñar espacios que tienen un uso, sí, y que el uso, la presencia y el espacio determinan qué es lo que se hace en ello y cómo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que quizá la única opción para toda esta gente que tiene esta problemática es intentar habilitar, o sea, transformar el espacio donde suceden necesariamente. Estas cosas. De hecho, creo que cuando, por lo menos acá en Argentina, al principio se dijeron 15 días, creo que nadie tomó suficientes medidas y no tuvimos tiempo muchas veces de hacerlo. Y a medida que se alarga es casi necesario empezar a habilitar, inventar. Bueno, la información, el flujo es tan rápido que ahora si abrís Pinterest o abrís mismo Instagram o YouTube, vas a ver un montón de gente dando tips de cómo transformar una parte de la casa en una oficina y cuestiones por el estilo. Yo creo que va a ser como de gran interés en un futuro próximo esto, porque mucha gente, o sea, contrariamente a lo que uno diría hoy, yo creo que el home, viste que está todo el mundo diciendo, bueno, seguro que después de esto las empresas van a pasar todas a ser remotas y tal. Y al revés, yo creo que algunas la gente sí, ha vuelto a valorar lo que es salir de la casa, lo que es salir e ir a un lugar, a otro espacio, ¿no? Eso me hace pensar en el tema de, por ejemplo, en el sector en el cual trabajo. En Barcelona trabajaba también con el sector comercial, pero directamente con las tiendas, ¿no? O sea, haciendo tiendas a determinados clientes que, bueno, podrían tener una tienda en un centro comercial o en una calle. Aquí mi experiencia es sobre todo con los centros comerciales, o sea, son con la gente que los construye y los construye, y entonces veíamos toda la problemática de la pérdida de flujo de gente al comercio por el tema del comercio online. Ahora que se vuelve toda la gente, claro, en reclusión, eso se incrementa. Lo que has dicho me acaba de hacer acordar de un reportaje sobre Detroit, que de repente hace unos años Detroit dejó, se cerraron un montón con la crisis, la industria se fue a la mierda, la gente se fue de Detroit, y que todos nuestros modelos conceptuales son de crecimiento y ninguno de crecimiento, con lo cual nadie sabía qué coño hacer con Detroit.
Lo mismo, esta problemática me hace acordar de lo que has dicho de los centros comerciales. De repente se calculan una serie de flujos que después no existen, y después cómo los reajustas, porque no puedes reconstruir el edificio entero para menos flujo. Claro, ojo, porque... con todo el tema de cómo iba todo el tema, por ejemplo, de Instagram y el impacto que tiene en la gente, se hicieron muchísimos espacios efímeros, como hay museos en determinadas ciudades, como por ejemplo en Toronto, y no es el único, donde son museos efímeros que tienen son situaciones como experienciales, como si fuera algo que resulta guay, como digamos esculturas interactivas, y la gente va para sacarse fotos de perfil, claro, para sacarse fotos. Yo tengo una pregunta, ¿sí? Yo tengo una pregunta desde a ver qué opináis de esto como arquitectos. Abraham, como ha dicho antes, me ha hecho esta pregunta a mí de si creo que va a cambiar, que se van a vender obras de arte de este estilo después de la crisis y tal. Mi pregunta sería, ¿habrá una serie de negocios que después de esta crisis, que va a durar lo suficiente, van a tener que cerrar? Y ya no solo hablo de tiendas, sino hablo de negocios importantes, ¿no? Que ocupan espacios en ciudades céntricos, ¿no? Importantes. ¿Qué va a pasar con esto? O sea, con una serie de estructuras y de edificios y de espacios destinados a un modelo que ya no existe más. ¿Y en qué se va a transformar? ¿En viviendas? Es muy difícil prever, porque, por ejemplo, con los centros comerciales, lo que ya se veía era que empezaban a transformarse, a mutarse en espacios de entretenimiento y de ocio. O sea, la gente empezó a cambiar los percentuales de espacios comerciales dentro de un centro ya no comercial. necesitan salir a comprar. Sí, sería un parque. No necesitan salir para comprar, pero necesitan salir para otras cosas. Entonces, por ejemplo, hay un súper proyecto que se hizo en el espacio, que se inauguró parcialmente hace 2 meses. O sea, es un proyecto que tardó como 10 años en hacerse, porque era un shopping center que se iba a inaugurar en el año 2007, 2008, y entonces vino la crisis. Sí, la crisis, y entonces este shopping nunca se abrió. Entonces lo que pasó es que un par de años después, la gente vio que se habían quedado con una especie de elefante blanco, y que ya no tenía sentido cómo se había construido, y entonces que lo tendrían que reconvertir en algo. Y entonces se empezó un proceso de rediseño de todo el centro que ha tardado como 8 años. De hecho, salieron un montón de chistes en Instagram con el desafío que alguien hizo el año pasado de los 10 años, ¿no? Cosas que se habían fotografiado hace 10 años y hoy. Entonces la gente ponía sus caras por el tema, que se hizo un debate muy grande a su momento, porque como los aplicativos esos rusos, FaceApp y todo eso, que hacían reconocimiento de las líneas de tu rostro, quizás para alguna utilización ilícita, se sacaban los cambios o sea, la gente se les regalaba una base de datos gigantesca de cómo se les iban cambiando las características del rostro en 10 años. Entonces, en este momento, alguien le sacó una foto al centro comercial ese y dijo: mira el cambio, 10 años y no había cambiado nada. Entonces, cuando se lo abrieron... se me ocurre una pregunta, otra pregunta derivada de esto. Tenemos que el siglo XXI avanzan los cambios a un nivel muy bestia, ¿no? A un nivel brutal de velocidad.
¿cómo afecta esto a la arquitectura? Es decir, ¿cómo se lleva? Porque supuestamente, lo que has dicho tú antes, Agus, de que el diseño requiere para mí es un pequeño milagro, ¿no? Que un señor trace unas líneas, unos volúmenes, calcule una estructura y junte un montón de profesionales de cada uno de su campo y te acabe haciendo una casa. A mí esto me parece un pequeño milagro. Te digo que a veces hace falta más de un milagro para completar. Seguro. O sea, uno como mínimo, era un aficionado. Y si estás en Argentina, mínimo dos. De la multiplicación del pan. Claro. Sí. Claro. Pues tío, ¿y esto cómo se lleva? Porque claro, entre que se ejecuta un proyecto y demás, etcétera, etcétera, como he dicho, mira, el ejemplo que ha puesto Everaldo antes. Algo curioso es que somos expertos en crisis, ¿no? En Argentina. Cualquier adulto, en Argentina estamos acostumbrados necesariamente a las crisis. Y de hecho, esta nueva crisis ya nos encuentra inmersa en otra, con lo cual es todo muy, muy, muy volátil. La espalda de los negocios es bajísima, con Everaldo hemos compartido estudio en Barcelona, justamente haciendo interiorismo comercial, y nosotros aquí hemos seguido haciendo interiorismo comercial. Y el diseño, bueno, sabemos, es caro y es una de las primeras cosas que pueden cortarse cuando hay una crisis. La gente se achica todo lo que puede y si tiene un restaurante seguirá como está durante el tiempo que logre mantenerlo sin poner un peso. En este momento sabemos que va a volver a ocurrir eso, pero también sabemos que, como veníamos hablando, va a haber demanda seguramente para otro tipo de refuncionalizaciones. ¿Sí? Gente que tuvo una previsión de algo y que ahora no la va a poder sostener. O que simplemente va a entender cómo mutar su negocio. En este momento, como está pasando en todo el mundo, hay un montón de fábricas en Argentina que se han volcado a hacer cosas que antes no hacían. Gente, por ejemplo, hay una fábrica acá muy grande de prótesis médicas que está haciendo todos estos sistemas de máscaras y de barbijos, pero como de altísima calidad para otras industrias. Bueno, yo espero y supongo que esto va a requerir también trabajo de arquitectos. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, las oficinas y los depósitos de una tienda grande online, de una marca de zapatos nacional bastante importante. Son gente que entiende que el negocio va a empezar a pasar por ahí. Después tendrá que ver qué hace con los locales que dan a la calle o que en zonas como el centro de la ciudad de Córdoba, que ya venía cayendo en volumen de venta y todo. Bueno, seguramente esta crisis terminará de matar a algunas zonas y estará en la cabeza no solo lamentablemente de arquitectos y urbanistas, sino también de nuestros benditos políticos, tomar decisiones para revalorizar y refuncionalizar esas zonas. Como te digo, Córdoba particularmente, donde yo vivo, es una ciudad que ya venía con un problema enorme en este sentido y que lamentablemente se va a agravar. Pero ¿Y cómo se convive en el caso argentino? A mí lo que me alucinó es el tema de la inflación en Argentina, que claro, si un proyecto... Bueno, pero mira qué maravilla, 3 años, en este momento no se compra nada, no se vende nada y siguen subiendo los precios. Argentina no tiene explicación, no me animaría yo a darla porque no lo logran dar los expertos. Argentina de alguna manera va a seguir, porque, no sé, siempre sigue y como te digo, la gente está tan acostumbrada a las crisis que también actúa muy rápido. Actúa muy rápido ante las crisis, para bien, para mal, digamos, desordenadamente y todo. Sí, Sí. Pero como la arquitectura, que es un arte que está destinado a lo durable, excepto claro, y que cuesta tanto ejecutarlo en tiempo y dinero, sí. Cómo uno se adapta ya no solo a la crisis que estamos y a la que viene, sino esencialmente de concepto, como en una sociedad que muta tan deprisa,
cómo se adapta uno a eso, ¿no? Bien, Desde la arquitectura. Me parece que eso es un fenómeno ya global, ¿no? O sea, la aceleración de los cambios es algo global y también nos pone en jaque permanentemente. Todas las nuevas tecnologías que están apareciendo en el mundo, de impresoras 3D y situaciones que por ahí nos hacen como ver que se podría fabricar una casa en 3 días. A ver, acá en Argentina estamos un poco lejos, no estamos tan industrializados, la mano de obra en cambio sigue siendo relativamente barata y fácil de conseguir y buena, de calidad, comparada por ejemplo con lo que me ha tocado a mí, por lo menos en Barcelona. Y entonces como que estamos un poco un paso atrás en esa aceleración. Pero de todas formas estamos, los arquitectos somos bastante adaptables, creo. Si bien la obra de arquitectura puede ser algo permanente y tal, creo que en la cabeza de los diseñadores siempre está como despierta a buscar nuevas formas de hacerlo. Sí. Yo quería añadir, es decir, tú proyectas algo en un punto determinado y tardas en ejecutarlo 2-3 años. A lo mejor esa estética ha pasado total y absolutamente de moda. Por supuesto que hay un montón de obras que están como muy pegadas a su tiempo. Uno trata de evitarlo, ¿no? Trata de generar arquitectura que no esté del todo pegada a su tiempo y pueda permanecer inalterable por mucho tiempo, ojalá. Es tan difícil como intentar hacerlo en una obra de arte, ¿no? Porque nosotros estamos inmersos en ese tiempo y estamos permanentemente informados y viendo cosas que quizá nos hacen perder de vista lo que puede llegar a ser permanente y lo que no. Y los materiales disponibles. Pero hay cosas que no cambian. En el tema de vivienda, por ejemplo, es mucho más fácil de entenderlo que en la arquitectura comercial, donde todo es efímero, salvo algunos casos aislados como, bueno, si te dan a construir un edificio para la televisión china, quizás puedas hacer una obra que perdure, pero si estás haciendo restaurantes es más difícil. En arquitectura residencial hay cuestiones que son casi inalterables. La casa, desde los romanos hasta Le Corbusier, prácticamente no cambió. Y después del movimiento moderno ha cambiado medio poco. Entonces, sobre todo estoy hablando de la vivienda unifamiliar, ¿no? Yo diseño una casa teniendo en cuenta cosas eternas como el sol, la lluvia, el terreno. Esas bases siguen siendo las mismas y van a seguir siendo las mismas. Lo que va a cambiar es que probablemente en 10 años la tecnología que usé para las aberturas o la aislación de la cubierta sea obsoleta. Las casas en Argentina todavía se hacen de una manera muy tradicional. Lo que más se utiliza son sistemas tradicionales de albañilería. Eso no veo que esté cambiando demasiado, justamente porque la industrialización acá es muy cara. Como les decía antes, y la mano de obra... En Europa, por ejemplo... Bueno, claro, en Europa se está imponiendo el tema de la Passive House, ¿no? Claro, bueno... El tema de la eficiencia energética. La arquitectura pasiva es un concepto que de moderno no tiene nada, todo lo contrario. El problema justamente fue haber ido perdiendo esas ideas que están presentes, vamos, en todas las culturas. O sea, la gente hacía la casa como correspondía según el clima, según el lugar. Eso se fue perdiendo y de hecho un problema del movimiento moderno de alguna manera fue esta arquitectura internacional donde todas las casas en cualquier lugar del mundo empezaron a verse parecidas. Creo que hoy se está volviendo a eso y creo que la tecnología nos va a permitir acercarnos de nuevo un poco a eso. El tema de la arquitectura internacional yo lo veo distinto, pero a mí siempre me ha gustado. Yo entiendo el tema de que de alienación
que puede haber. O sea, que tenga un edificio que a lo mejor debería estar en Finlandia y no en el Congo. Y eso sí, se entiende, porque hay un aspecto universal que no debería ser tan universal en la forma, en los materiales, así. A veces los climas son distintos, entonces, claro, requieren soluciones distintas. Pero en términos de arquitectura residencial, yo no tengo mucha experiencia en eso. Entonces, yo lo veo y es súper interesante porque cuando salí de la facultad de arquitectura, yo empecé a hacer otra en diseño industrial. Y entonces sales de una cosa que es, digamos, vas a hacer un proyecto que es único, ¿no? Es casi como... Entonces me dio una noción de las cosas un poco distinta. Es como si yo en mi cabeza intentara hacer proyectos únicos, pero con elementos industrializados o industriales. O sea que, por ejemplo, el Santiago Calatrava, entonces él lo hace un poco más raro y más caro porque y de materiales no tiene idea. Bueno, no sé, yo no soy arquitecto. Como utilizar una arquitectura muy orgánica, lo que debería ser industrial o podría ser industrial, como por ejemplo hacer una espina de digamos, una estructura de un puente donde se repiten los elementos de una determinada manera, resulta que al final, al intento de hacer una ola o la estructura ósea de una ballena, cada elemento es único, o sea, customizas cada columna y entonces resulta en un proyecto mega caro, ¿no? Pero, por ejemplo, Richard Rogers, que es uno de los Big Five de los años 60, él, Norman Foster, Renzo Piano y dos otros que me olvidé ahora. Ellos siempre me han encantado porque son un grupito muy coheso y muy coherente en la arquitectura que hacen. Por ejemplo, ves te puede gustar o no la arquitectura, pero la noción de la arquitectura pasiva y de todo eso la utilizan muy bien y siempre han sido vienen desde los principios de la discusión sobre el clima, el cambio climático, sobre reciclaje desde los años 60, o sea, vienen con esos conceptos de reutilización. ¿Y por qué creéis? Porque ahora en Francia, por ejemplo, todos los edificios de nueva construcción tendrán que tener un certificado Passive House por obligación. Sí. Bueno, aquí en España los edificios públicos ya tienen que ser así, y en toda Europa se ha marcado esa línea también, ¿no? Y yo he leído desde la ignorancia, pero, o sea, de haber leído simplemente por internet sobre el tema Passive House, que realmente si se aplica bien, los costes de construcción son prácticamente los mismos que en una arquitectura convencional, por decirlo de una manera. Y la pregunta es, ¿por qué no hemos cambiado eso a nivel global y por qué se tarda tanto? A lo mejor, depende un montón de industrias. Por lo mismo que pasa con la industria del petróleo, ¿no? O sea, que hay como un cartel o una cantidad de intereses de la cantidad de gente que produce materiales para construcción, eso en el tema de baldosas, en todo el tema de materiales, por ejemplo, de piedra, todo eso que añade el aspecto de lujo a un edificio. Seguramente hay un lobby. De hecho, el tema de la arquitectura responsable, digamos, que se hizo, que se intentó implementar en la última década por aquí, a mí me resulta, tengo una mirada muy cínica, porque yo veía, por ejemplo, esos edificios que salían con un sello LEED, ¿no? De Leadership in Energy. Era como...
era un sello que se atribuía a un edificio que cumplía con una cantidad de valores. Pero al final resulta que hay como una tasa del carbono que uno paga. Si no, entonces puedes pagar tu camino hacia el sello, aunque no hagas las cosas que deberías hacer. O sea, bueno, el edificio necesita energía ajena para poder funcionar, y muchísima, pero lo compensamos pagando tanto para el tema ese o aquel, y entonces sí se garantiza el sello igual. O sea, al final es como la firma de un artista para vender una banana. Se convierte en algo así. Es un sello que tiene el efecto al final de avalar el valor o añadir valor a un edificio que será objeto de especulación. Pasa a ser algo más comercial que realmente algo ecológico. Pasa a tener un sentido comercial. De todas maneras, creo que cada vez mira, le vamos a esquivar menos al tema ecológico, por suerte. No hay otra. Creo que en definitiva a los arquitectos desde nuestra formación nos empiezan a involucrar en cuestiones de sustentabilidad, ecología, etc. El problema en general es justamente después el mercado, después el cliente. Mientras el cliente no considere que, hablo de lo que pasa en Argentina, creo que en Europa es diferente, pero mientras para el cliente medio, pagar un 10 o un 15% más por una construcción para que sea Passive House, por ejemplo, Bueno, pero es que se ahorra un montón en electricidad, en agua y en otras cosas. Mira, ¿no? lo que ha pasado en Argentina, por ejemplo, es que durante muchos años los servicios han estado muy por detrás de la inflación, ¿sí? Nosotros tenemos una inflación muy alta y los servicios no subían al nivel de la inflación. Ahora han empezado a ajustarse y hay zonas de Argentina, y te estoy hablando sobre todo de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, donde habita la mitad del país, que prácticamente no pagaban por los servicios. Por lo tanto, había absurdos como edificios enteros que no tenían gas natural, tenían absolutamente todo eléctrico, calefacción eléctrica en todo el edificio. Entonces, si a la gente Aquí todo es eléctrico. Sí, bueno, hay que ver cómo le generan a la electricidad. Porque nosotros la tenemos generando con carbón. Es muy barato. Entonces, bueno, pero ustedes probablemente tengan la generación de electricidad sea mucho más ecológica que en Argentina. Sí. Nosotros tenemos gas natural, ¿sí? Entonces, Por hidroeléctrico. Como no tenía un costo, nadie iba a pagar más por tener algo más ecológico. Entonces simplemente consumían lo que es barato. Claro. Porque ¿cómo convences a alguien de que ponga un termosolar que cuesta 3 veces más que un calentador eléctrico? Diciéndole que va a cuidar el planeta, y muy poquita gente realmente lo hace. Bueno, el cambio está llegando. El cambio está llegando ahora, que empezaron a equilibrarse esas tarifas, cosa que es terrible para un montón de gente, para todos en realidad, porque nadie tiene ganas de pagar más por un servicio, pero la realidad es que rápidamente se empezaron a ver cambios en la aproximación de la gente a ciertos temas. Yo con esto tengo otra pregunta. Me ha venido a la cabeza ahora. En el caso de Finlandia, que me ha venido, antes lo has comentado, claro, Finlandia en invierno están a menos 35 en unas partes del tal, bueno, un poco como en Toronto. Es curioso que los materiales tradicionales están, de cara a la Passive House, por decir una manera, están mucho mejor adaptados que muchos materiales modernos. Es decir, las casas de madera en Finlandia aguantan, que tienen a lo mejor 100 años y no se han podrido de alguna forma, aguantan mucho mejor que las de construcción nueva, ¿no? ¿Por qué esto no se aplica en otras partes del mundo? No digo el modelo finlandés, me refiero que cada sitio tendrá su por ejemplo, en el norte de África, las típicas casas blancas, ¿no?, de cal, ¿no? Hay una serie de materiales que se llevan utilizando durante milenios en esos sitios
y unos colores determinados porque están aplicados a una climatología determinada y que eso les hace ser más eficientes, Bueno, ¿no? Y de repente el mundo contemporáneo viene con sus modas y de repente y las industrias lo cambian todo para que todo funcione peor. Pero el ¿no? motivo de Claro. eso es económico, ¿no? Es también la población, que Sí. es la población de Finlandia, son como 5 millones, 10 millones de personas. 5,5. Bueno, 5. 5,5. Entonces sí, tener eso en un sistema, digamos, en una coyuntura, digamos, europea, donde tienes materiales como, por ejemplo, el aislamiento de los vidrios dobles o todo eso, por ejemplo, que inexiste en zonas tropicales, esto es carísimo. Entonces, claro, no tiene demanda. Como no tiene oferta, no hay demanda. Y como no hay demanda, no hay oferta. Entonces empieza ahí como... pero vale, antes, por ejemplo, yo no veía la distinción entre lo que fueran tuberías de agua caliente y fría en mi zona en Brasil, porque, claro, vengo de la zona tropical, entonces solo hay tuberías frías. Y entonces cuando ves Sí, pero y en invierno, la gente considera en invierno a 20 grados, ¿no? Centígrados. Claro, 25, sí. Y entonces, no, 19 es como, por Dios, se va a congelar todo. Pero entonces utilizan... El agua de Brasil se congela a los 5 grados. Utilizan duchas eléctricas, que aunque sean muy bien aisladas, siempre te pegas un shock. En algún momento te pegas, te quedas pegado ahí, literalmente. Entonces, actualmente he visto que incluso ahí, están haciendo más y más la distinción de agua caliente y agua fría, pero todavía no tiene el tema de no hace falta, digamos, no hacen falta los vidrios dobles, porque la cantidad de luminosidad, de incidencia directa del sol ahí, se lo impide. Te quedarías en un horno si adoptaras eso, ¿sí? Entonces, simplemente no es sostenible. De todas maneras, estarías pagando más por algo que no te sirve. Pero por ejemplo, en Canadá, la construcción tradicional que está hecha para durar, para un intervalo de una variación térmica de 80 grados, ¿sí? De 40 grados positivos a 40 negativos, y no se rompe, pero claro, tiene un nivel de complejidad que a lo mejor con la mano de obra que se tiene en países como, no hablo ni de África ni de India, pero en países como Brasil o Argentina, se exige una formación no solo de los arquitectos, pero de los albañiles para poder hacer este tipo de obras. Y claro, tener la industria ahí, o sea, hay que haber una elección en algún momento de hacerlo de esta manera para las zonas donde realmente se necesite, sobre todo en el sureste de Brasil, pero quizás solo para el sureste sería necesario, pero tener ahí todo eso, ese sistema, hasta que la máquina funcionara para que toda la gente tuviera material a la disposición como a un precio asequible. De hecho, cuando hablas de los temas de costes, Agus hablaba de eso, para eso están las subvenciones que los gobiernos dan, por ejemplo, para las casas pasivas en Canadá y en Estados Unidos, se aporta dinero, el Estado aporta dinero, así como si quieres comprarte un coche eléctrico, también aportan una suma o te dan un descuento. Claro, pero eso solo es posible en países donde el Estado tiene una solvencia. Entonces, ¿no? Porque si no... y a lo mejor no estamos hablando solo de la diferencia de poblaciones, pero de eso, en qué nivel estamos, no sé en qué patamar. Eso entra en una de las cosas de sostenibilidad que no son muy sostenibles. Bueno, podemos ir acabando esta primera tertulia. Gracias por vuestro tiempo y vuestro saber.
Gracias seguro que... a Aleix y Evix. La verdad que un gusto, bueno, poder hablar con ustedes y ver si sacamos algunas conclusiones. Espero que repitamos. Les mando un abrazo. En el mismo Bad Canal, en la misma Gracias hora. a vosotros.